A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, les damos la bienvenida a esta sesión que esta tarde dedicaremos parcialmente a un tema que es inmenso, es un tema que bien llevado, bien tratado, pues nos podría tomar muchas sesiones, pero vamos a sintetizar todo el contenido de esta etapa de la historia de Europa, de la historia medieval de Europa, llamada las Cruzadas. Es esa epopeya de las Cruzadas que tanto cambió la fisonomía de Europa y del cercano Oriente. Cuando el Islam prende, estamos hablando el año de la Égira, que es cuando Mahoma huye de la ciudad de Meca a Medina, y ese es el año 622 de nuestra era. A partir de esta fecha, los musulmanes, sobre todo los musulmanes muy ortodoxos, llevan una datación, el año X de la Égira, es decir, de la huida de Mahoma de la Meca a Medina. Esta es históricamente la fecha del inicio del Islam. Las tierras islámicas, todo lo que eran los desiertos y las ciudades y pueblos, gran parte vivían todavía en un estado de nómadas, como gente del desierto, y había pocas ciudades que eran como Meca, Medina y alguna otra. Eran ciudades con poca estructura a como las entendemos las ciudades desde el punto de vista europeo. El advenimiento de Mahoma, que siempre se ha, bueno, no siempre, algunas épocas se ha considerado en una forma más benigna, pero durante mucho tiempo ha habido etapas, ¿verdad?, en que se ha considerado como un movimiento perverso. Al principio, cuando surgió el Islam en lo que es Arabia, no se consideró un movimiento tan maligno como tiempo después fue viéndose como algo perverso, algo muy nocivo y totalmente en contra de la fe cristiana, a pesar de que los musulmanes respetaban tanto a los cristianos como a los judíos por ser gente del libro. Los consideraban gente digna, cuyas doctrinas estaban fundamentadas en la existencia de libros sagrados. Al resto de la población, a todos los que no eran ni cristianos, ni judíos, ni musulmanes, sí se les consideraba gente totalmente infieles, y a los que había
que combatir o convertir. Por eso las conversiones que se llevaron a cabo en la India fueron tan atroces y bestiales. A partir del año 1000 que empezaron a llegar los musulmanes a la India, encontrarse con este pueblo que adoraba a diosas sensuales era algo insólito, y hubo toda una matanza que fue un genocidio, quizá uno de los peores genocidios en la historia del mundo. Sin embargo, en el Próximo Oriente, en lo que es los países que ya estaban cristianizados, como es el caso de Siria, Israel, lo que actualmente es Israel, que era países judíos, los musulmanes los respetaban y podían convivir con ellos en una paz bastante armónica, y eso muchas veces ha sido pasado por alto. El Islam no iba en contra de las religiones creadas por las gentes del libro. Es más, muchos de sus profetas islámicos, eran profetas también del cristianismo o del judaísmo, y durante algún tiempo pudieron convivir en una sana paz, en un intercambio cultural bastante fértil, que, bueno, una de las ciudades que posteriormente llegó a ser notable por ello, por ese intercambio entre los judíos y los cristianos, fue la ciudad de Córdoba, en España, que era una ciudad musulmana. En fin, el Islam ocupó las tierras santas, Jerusalén, desde el siglo VI. Es decir, inmediatamente después de que Mahoma y sus seguidores hubieran establecido la dinastía de los Umayyads o de los Omeyas en la ciudad de Bagdad, perdón, en la ciudad de Damasco, a partir de ese momento, las tres religiones llevaban una convivencia bastante tranquila, fértil, se enriquecían una a la otra, y así siguió durante un tiempo hasta que ya en la tardía Edad Media, bueno, estamos hablando de alrededor del año 1000, habían pasado, ¿qué les puedo decir? 400 años de la conquista del Islam a Tierra Santa. Fue cuando empezaron los movimientos en el mundo cristiano, en Europa. Empezaron los levantamientos y las arengas para ir a conquistar, a reconquistar la Tierra Santa que estaba en manos de los infieles. Hubo muchos precursores de esto.
hombres que pelearon para defender este territorio y regresarlo a manos cristianas. A pesar de que los cristianos podían convivir y visitar los santos lugares sin ningún problema. Se puede decir que los cristianos tenían un pasaporte eh, eh, creo que me han apagado la... Ya. Tenían una entrada libre a los santos lugares y podían hacer peregrinaciones y nunca tuvieron ningún problema. Esto empezó a suceder, las tensiones empezaron a agudizar a partir del siglo X. Allá por el 900 de nuestra era, empezó a haber fricciones, empezaron a surgir intereses de tipo comercial, muchos de ellos fundamentados en Europa. Es decir, había que apropiarse de estos territorios y qué mejor pretexto que liberarlos de los infieles, es decir, de los musulmanes. Este ardor, esta animadversión contra el Islam se fue agudizando poco a poco hasta que llegó el momento de las cruzadas. ¿Cuáles son las causas de las cruzadas? Miren, una de ellas, bueno, el pretexto fue la Guerra Santa, ir a liberar las tierras donde había estado Dios nuestro Señor, irlas a liberar de las manos de los infieles. Pero en el fondo había otros intereses, eran intereses comerciales. Básicamente era el tratar de arrebatar mercados que cada día eran más prósperos en el cercano oriente y que esto convenía también a los intereses europeos. No todos los predicadores fueron de este tipo de, ¿qué les puedo decir? Predicadores interesados en la cuestión monetaria y en defender el comercio y las todos estos vínculos de producción, de riqueza y los mercados. Uno de ellos, muy importante, fue Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño fue el predicador más importante de la primera cruzada. Antes de Pedro el Ermitaño, había estado como San Gregorio VII, el Papa Gregorio VII. Él ya había comenzado a arengar a los pueblos cristianos de Occidente a recuperar las tierras que estaban en manos de los infieles. Y fue definitivamente su sucesor, que era el Papa Urbano II. Aquí tenemos al Papa Urbano II, un francés, en el concilio de Clermont, en el corazón de Francia. Él hizo su primera prédica, su primer
su primer sermón. Y este sermón, que no nada más fue uno, fue una gira en la que el Papa hizo en varios lugares de Francia, fue a predicar, y su arenga era tan ardiente, tan incendiaria, que provocó mucha gente. Inmediatamente levantó a las masas, pues les planteaban una situación de verdad terrible en el cercano oriente, en las tierras santas. Permítanme que les lea el discurso, el sermón de les voy a leer este discurso, este sermón, que fue el sermón que incendió Europa en lo que se le llama la Primera Cruzada. Dice el texto, y esto es textual, así lo planteó el Papa Urbano II, y decía: oh raza de francos, elegidos y queridos de Dios y separados de otros pueblos del universo, tanto por la situación de vuestro territorio como por la fe católica y el honor que profesáis por la Santa Iglesia. Ante todo, este discurso está aludiendo a la Santa Iglesia. Es a vosotros que se dirigen nuestras palabras. Es hacia vosotros que se dirigen nuestras exhortaciones. Queremos que sepáis cuál es la dolorosa causa que nos ha traído hasta vuestro país, como que peligro que amenaza a vosotros y a todos los fieles. De los confines de Jerusalén y de la ciudad de Constantinopla nos han llegado tristes noticias. Frecuentemente nuestros oídos están siendo golpeados. Pueblos del reino de los persas, nación maldita, nación completamente extraña a Dios, raza que de ninguna manera ha vuelto su corazón hacia Él, ni ha confiado nunca su espíritu al Señor, ha invadido en estos lugares las tierras de los cristianos, devastándolas por la espada, el pillaje, el fuego. Se ha llevado una parte de los cautivos a su país y a otros ha dado una muerte miserable. Ha derribado completamente las iglesias de Dios o las utiliza para el servicio de su culto. Destruyen los altares después de haberlos contaminado con su inmundicia. Circuncidan a los cristianos y la sangre de la circuncisión
es rociada sobre el altar de las pilas bautismales. Les gusta matar a otros abriéndoles el abdomen. Fíjense en este detalle, ¿no? Qué dramático y qué espeluznante es la forma como lo pone. Les gusta matar a otros abriéndoles el abdomen, sacándoles una extremidad del intestino que luego atan a un poste. A golpes los persiguen alrededor del poste hasta que se les salen las vísceras y caen muertos en el suelo. Otros, amarrados a un poste, son atravesados por flechas. Algunos otros los hacen exponer el cuello, abalanzándose sobre ellos, espada en mano, se ejercitan en cortárselo de un solo golpe. ¿Qué puedo decir de la abominable profanación de las mujeres? Sería más penoso decirlo que callarlo. Ellos han desmembrado el imperio griego y han sometido a su dominación un espacio que no es posible atravesar ni en 2 meses de viaje. ¿A quién pues pertenece castigarlos y erradicarlos de las tierras invadidas, sino a vosotros, a quien el Señor ha concedido sobre todas las otras naciones la gloria de las armas, la grandeza del alma, la agilidad del cuerpo y la fuerza de abatir la cabeza a quienes os resisten? Que nuestros corazones se conmuevan y que nuestras almas se estimulen con valentía por las hazañas de nuestros ancestros, la virtud y la grandeza del rey Carlomagno y su hijo Luis, y de vuestros otros reyes que han destruido la dominación de los turcos y extendido en su tierra el imperio de la Santa Iglesia. Sed conmovidos, sobre todo en favor del santo sepulcro de Jesucristo, nuestro Salvador, poseído por pueblos inmundos y por los santos lugares que deshonran y mancillan con la irreverencia de sus impiedades. Oh, muy valientes caballeros, posteridad surgida de padres invencibles, no decaed nunca, sino recordar la virtud de nuestros ancestros. Pero si se ven obstaculizados por el amor de los niños, padres y esposas, recordar lo que dice el Señor en el Evangelio. Quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que por causa de mi nombre abandone su casa, o a sus hermanos o hermanas, o su padre o a su madre, o su esposa o a sus hijos, o a sus tierras, recibirá el céntuplo y tendrá por herencia la vida eterna. Que no os retenga ningún afán de vuestras propiedades y los negocios de vuestra familia, pues esta tierra que habitáis, confinada entre las aguas del mar y las alturas de las montañas, contiene estrechamente vuestra numerosa población, no abunda en riquezas y apenas provee de alimentos a quienes la cultivan. De ahí procede de vosotros, os desgarréis y devoréis perdón, ya me perdí, y os
De ahí procede que vosotros os desgarréis y devoréis con porfía, que os levantáis en guerras y que muchas perezcan por las mutuas heridas. Extinguid, pues, de entre vosotros todo rencor, que las querellas se acallen, que las guerras se apacigüen y que todas las asperezas de vuestras disputas se calmen. Tomad el camino del santo sepulcro, arrancad esa tierra de las manos de pueblos abominables y sometedlos a vuestro poder. Dios dio a Israel esa tierra en propiedad, de la cual dice la Escritura que emana leche y miel. Jerusalén es el centro, su territorio, fértil sobre todos los demás, y ofrece, por así decir, las delicias de un otro paraíso. El Redentor del género humano la hizo ilustre en su venida, la honró residiendo en ella, la consagró con su pasión, la rescató con su muerte y la señaló con su sepultura. Esta ciudad real, situada en el centro del mundo, es ahora cautiva de sus enemigos. Ha sido reducida a la servidumbre por naciones que no conocen a Dios, a la adoración de los paganos. Ella os demanda y exige su liberación y no cesa de imploraros para que vayáis en su auxilio. Es de ustedes eminentemente que ella espera su ayuda, porque así como lo hemos dicho, Dios os ha dado por sobre todas las naciones la insigne gloria de las armas. Tomad entonces aquella ruta para remisión de vuestros pecados y partid seguros de la gloria imperecedera que os espera en el reino de los cielos. Dios lo quiere. Dios lo quiere. Y en ese momento, el Dios lo quiere se convierte en el grito de los cruzados. Esta arenga causó el efecto de un polvorín. Hagan de cuenta que estalló entre todo el pueblo esa furia, esa la misión, lo asumieron como visión y todos empezaron a gritar, de acuerdo a lo que nos cuenta la historia, empezaron a gritar, Dios lo quiere, Dios lo quiere, y empezaron a unirse en un enorme contingente de miles de personas que se enlistaron en las armas para ir a defender los lugares santos. Ahora, el resultado, la realidad de estas batallas fue muy distinta a como se plantea, porque empieza toda esta migración de pues gente desalmada, gente encendida, pero el entusiasmo dura mientras el hambre no empieza a arreciar. Y conforme empezaron los cruzados a descender desde Francia y parte de Alemania, Italia e incluso España, y fueron entrando a las tierras de Hungría, el hambre hizo presa y empezaron los pillajes.
empezaron los robos, las matanzas, hubo actos de una tremenda crueldad de los primeros cruzados. ¿Y qué se puede decir? Fue un verdadero desastre. Esa primera cruzada se dividió en, bueno, estaba la cruzada del pueblo, que era todos estos que iban arengados por estas palabras incendiarias de Urbano II, que las había pronunciado ante el pueblo, y pues muchos de ellos eran campesinos, gente iletrada, e iban, bueno, pues a defender a Tierra Santa, a liberar de estas inmundicias de las que se les hablaba. Y bueno, las descripciones que se hacían de las violaciones de las mujeres y de cómo se mataban a los niños, etcétera, eran tan atroces que pues sí, indignaron. Sin embargo, cuando iban cruzando ya Hungría y lo que es actualmente parte de Rumania, para entrar a la tierra, a las tierras de Turquía, a las tierras de Bizancio, pues también cayeron, los mismos cruzados cayeron en el pillaje, en invadir territorios, saquear campos, matar ovejas, pues para comer, para continuar adelante. Y hubo esa primera cruzada, se le llamó, tuvo dos facciones, que era la cruzada del pueblo, que era esta cruzada de desalmados, que iban en total desorden, arrasando con todo, y estaba la cruzada de los príncipes, que estaba a cargo de quien tenemos aquí en esta efigie, que es Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon fue uno de los grandes héroes de las cruzadas. Era un hombre que se dice que tenía la capacidad de un solo tajo de su espada poderle cortar la cabeza, poder decapitar de lleno a un buey. Iba también Raimundo de Tolosa y Bajemundo de Taranto. Eran los príncipes y su cruzada sí era más ordenada, al grado que ellos tuvieron que poner orden a muchas de las tropas de los cruzados del pueblo para que respetaran las tierras que estaban invadiendo, que eran tierras cristianas. El resultado de la primera cruzada, no me quiero extender demasiado, fue una victoria cristiana. En esta victoria vencieron los cruzados a los ejércitos de Saladino. Paradójicamente, este Saladino resultó ser uno de los contrincantes de mayor casta, de mayor caballerosidad. Era un hombre de una nobleza extraordinaria, siempre cumplía lo que decía, su palabra era una ley, y si él decía, tenía su palabra el valor de una firma, y decía, lo vamos a proteger, los protegía. Era un hombre famoso por su nobleza y por su calidad humana. Y
En esa primera cruzada, Godofredo de Bouillon llegó y se coronó como rey de Jerusalén. Sin embargo, él nunca utilizó una corona. Él decía que quien había llevado la corona era Dios y que la única corona que le correspondía era la corona a Dios y él simplemente era un súbdito y él simplemente se cubría con su corona de hierro y con un paño como su símbolo de realeza. Y él fue el rey de Jerusalén mientras vivió. Poco después él murió. Sus príncipes compañeros regresaron a sus tierras y después siguieron otra serie de cruzadas. No les voy a narrar todas, simplemente les platico que en la segunda cruzada, bueno, la primera cruzada fue una victoria cristiana. Si hubieran estado muchísimo más organizados, es posible que hubieran liberado Tierra Santa del yugo islámico. Pero no, el Islam se quedó ahí y en la segunda cruzada el Islam recuperó Jerusalén. En la tercera cruzada, la famosa cruzada de Ricardo Corazón de León, también tuvo que haber un acuerdo entre Ricardo Corazón de León y Saladino, que se puede decir que fue una derrota cristiana, y las cruzadas posteriores, lo que le llaman las cruzadas menores, que es la cuarta, la quinta, la sexta, se fueron alternando victorias cristianas, victorias islámicas, hasta el final, la novena cruzada, que finalmente quedó Jerusalén en manos musulmanas. Esa es más o menos la historia de las cruzadas. Ahora, ¿qué tiene que ver en estas cruzadas las órdenes de los caballeros? Bueno, aquí tenemos a Godofredo de Bouillon, nacido el 18 de septiembre de 1060. Bueno, aquí estamos viendo más o menos el mapa de Tierra Santa. En tiempos de la Tercera Cruzada, todo esto era ya un sultanato selyúcida. Bizancio estaba siendo poco a poco comprimida. Los turcos iban cerrando el paso a los cristianos. Aquí estaba el reino de Armenia, reino cristiano, que de hecho es el reino cristiano más antiguo del mundo. Está aquí el condado de Edesa, y todo esto es lo que actualmente, esto en nuestro tiempo es Siria, es Líbano y finalmente Jerusalén, lo que es Tierra Santa. Una de las ciudades importantes en toda esta epopeya es la ciudad de San Juan de Acre, que era donde llegaban y había intercambio de tropas, y muchas veces el caos que había en San Juan de Acre ocasionaba más problemas que soluciones a lo que era el propósito de liberar Jerusalén.
Ahora, las órdenes de... Vamos a empezar con la orden de los caballeros de los templarios. No es la más antigua. La más antigua es la orden de los caballeros de Malta o los caballeros, su nombre original eran los caballeros de Jerusalén, cuya fortaleza se encontraba aquí en Homs. Perdón, ya se me perdió el... miren, curiosamente, el mouse, bueno, aquí donde dice Condado de Trípoli, a la mitad al norte está Homs. Ahí se ve una palabra Homs. Homs es la ciudad donde construyeron su más grande fortaleza, los caballeros de la Orden de Jerusalén, los caballeros hospitalarios. Los caballeros templarios fue un grupo que se formó por iniciativa de Hugo de Payans. Hugo de Payans reunió a 7 caballeros para defender exclusivamente a todos los peregrinos. Era una orden militar, era una orden monástica. Cada caballero hacía el voto de pobreza y tenía reglas de tipo monástico que seguir. La orden en sí estaba exenta. Lograron la exención de tener que pagar impuestos en los lugares donde ellos llegaban, y esto les permitió poco a poco ir acumulando una enorme fortuna, pero al principio eran pocos, eran unos cuantos caballeros extraordinariamente bien preparados. Era una especie de ejército de élite, como estos ejércitos especiales de las fuerzas de Israel o de Inglaterra, o los Marines americanos. Era un ejército de élite, muy, muy bien preparados y terribles en la batalla. Su símbolo era 2 caballeros montados sobre un caballo, que era como símbolo de la pobreza. Y esta es la cruz de los caballeros templarios. Es esta, o puede ser también esta. Siempre sobre fondo blanco. Al principio fueron 7. Conforme fueron adquiriendo importancia, su número se multiplicó al grado de haber llegado a ser casi 20,000. Un ejército de élite de 20,000, poderosísimo.
ellos crearon una cantidad de castillos. En la actualidad todavía existen las ruinas o algunos en muy buen estado de conservación de, ¿qué les puedo decir? Cerca de 100 castillos de los templarios en Europa y en el Medio Oriente. Sobre todo están en Francia, en España, Portugal, Italia, Inglaterra. En Alemania no hay tantos. En Rumania hay uno de estos caballeros castillos templarios, es el castillo de Bran, el famoso castillo que se le atribuye a la residencia del conde Drácula, lo cual es falso, es una leyenda. Ese castillo era un castillo templario. Ahora, los templarios empezaron a acumular mucha fortuna y crearon un sistema de intercambio genial. Ellos, cuando alguien iba a viajar, por ejemplo, a Tierra Santa, Jerusalén, le expidían una letra, una especie de cheque que era cobrable. Si yo estando, digamos, en Inglaterra o en Francia, iba a viajar a Jerusalén, depositaba el dinero en Francia, me daban una letra de cambio y yo cuando llegaba a Jerusalén, ahí me la hacían, me cambiaban por efectivo. Fue uno de los primeros sistemas bancarios antes de los grandes sistemas bancarios de Florencia. Casi podemos decir que fue el más antiguo sistema bancario, el sistema de los caballeros templarios. Este movimiento, ellos cobraban, por supuesto, un interés y esto les fue dando una enorme fortuna, al grado que pudieron darse el lujo de hacer préstamos a reyes. Uno de los, y yo creo que aquí viene la desgracia de los templarios, uno de los grandes beneficiarios de los préstamos enormes de los caballeros fue el rey Felipe el Hermoso de Francia, Felipe IV. Él llegó a deber una fortuna inmensa y era tal lo que le debía que él creó toda una intriga para deshacer la orden, para disolverla. Y creó una serie de acusaciones tremendas. Hubo una en el castillo de Chinon, en Francia, en el Valle de la Loire, que es uno de los castillos con más historia. Aquí estuvieron presos como 50 caballeros templarios y los obligaron a través de torturas a confesar todo tipo de actos impuros. Una de las confesiones que fueron obligados a hacer fue sodomía, fue escupir a la cruz
defecar sobre la hostia. Imagínense. Y otra serie de fechorías, y eran tales los suplicios que acababan confesando. Era ya un decir, sí, mira, todo eso sí es cierto, pero ya déjame. Sin embargo, el gran maestre de la orden de los templarios, el famoso Jacques de Morlaix, que es en la actualidad siempre se le considera como un héroe, él llegó a confesar todo eso que le imputaron, lo llegó a confesar, pero después, recapacitando, se retractó y lo volvieron a torturar, y él ya no cedió, al grado que lo quemaron, y en la hoguera, cuando estaba él ardiendo en la hoguera, estamos ahí hablando del año más o menos 1300, alrededor del 1315. Y en ese momento en que estaba ardiendo, hizo como una especie de juramento de que tanto Felipe el Hermoso como el Papa en ese tiempo, tengo entendido que era Clemente IV, pronto morirían. Y así fue. En ambos casos, uno tardó un mes y el otro tardó poco más o menos 6 meses. Ambos murieron, y en una forma bastante desagradable. Y sin embargo, se dio la orden, el Papa dio la orden de que se disolviera la orden de los caballeros templarios. Los templarios, la fortuna de los templarios, todo este dinero que habían adquirido, los territorios, porque tenían territorios, viñedos, castillos. Vamos, era la isla de Chipre era de ellos. En fin, toda esta inmensa riqueza que llegaron a acumular les fue donada a los caballeros hospitalarios. El Papa la traspasó a los caballeros hospitalarios, y la orden de los templarios quedó finalmente disuelta a principios del siglo XIV de nuestra era. Es uno de los capítulos tristes de la historia y lamentables, ya que en su momento de apogeo fue una orden que influyó mucho, que ayudó mucho. Al final, quizá el manejo de tanto dinero ablandó sus costumbres, pero siempre se habló de los templarios como una orden, como una agrupación sumamente honorable. Entre los templarios, entre los rivales de los templarios, bueno, no rivales, vamos a los caballeros de la Orden de Jerusalén, que después se pasaron a la Orden de Rodas, y después fueron los caballeros de Malta, que es una orden que todavía existe. Otra de las órdenes que surgieron en la Edad Media posterior a los templarios fue
la Orden de los Caballeros Teutónicos, que ellos hicieron una campaña de lucha en el norte de Europa. Y entre los templarios hubo rivalidad contra una orden musulmana muy famosa y últimamente ha adquirido más nombre por estos juegos, estos videojuegos que son los Assassin's Creed, que es la secta de los asesinos. Los asesinos también fueron una agrupación altamente militarizada, altamente capacitada, pero musulmana, y ellos luchaban contra los cristianos. Eso es a grandes rasgos este capítulo de la historia que me hubiera encantado dedicarle el tiempo suficiente, ya que hay tantos detalles, tantos matices, tantas aventuras que se pueden llenar tomos y tomos y tomos de libros de historia de estas sectas, de estas órdenes militares religiosas. Por lo pronto cerramos aquí y la semana entrante vamos a empezar con el tema de Turquía. Les agradezco mucho a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje el habernos acompañado. Este tema, ahora que vamos a pasar a Turquía, se seguirá tratando porque los templarios también tuvieron mucho que ver en Turquía. Muchas gracias. Les deseo buenas tardes.